Hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Joan Contreras del canal de Opinión y Pensamiento. Para mí es un gusto estar esta noche aquí una vez más en una conversación en vivo, en un streaming más. Hoy tenemos a un invitado que ya hemos venido anunciando en redes sociales hace un tiempo y que sé que muchos de los que puedan conectarse ahorita en vivo o los que vayan a ver en diferido el video lo van a disfrutar bastante. Y es una persona que está haciendo un trabajo muy genial en YouTube, en sus redes sociales. Tiene unas posiciones muy virtuosas realmente sobre temas que al día de hoy requerimos buenos guías. Y creo que Horacio es una persona que está trabajando muy genial en Internet y sería de esos, no sé si decirlo, pero de esos YouTubers que los jóvenes deberían ver actualmente porque no tienen desperdicio. Así que Horacio actualmente, pues él es fundador de la Fundación Libre y él es director de la Resistencia Radio. Aquí abajo en la descripción les dejo el acceso a sus redes sociales para que lo puedan seguir y lo puedan contactar. Horacio, bienvenido y para mí, una vez más, decirte gracias por compartir este espacio con nosotros. El agradecido soy yo que me has invitado a tu canal, que vemos que vienes trabajando muy bien. Además que es un gusto compartir esta causa y esta lucha con personas como vos que hacen lo que hacen desde el corazón. Y yo creo que eso es lo más importante de todo. Así que, insisto, el agradecido soy yo, es un honor. Hoy vamos a estar conversando, más que una ponencia, va a ser un diálogo entre amigos sobre un tema que quizás haya un poco de mitos, quizás haya algunas falsedades históricas malintencionadas y quizás haya un mundo que descubrir donde vamos a aprender, no solamente entre nosotros, sino con los comentarios que nos lleguen luego al video, que nos lleguen en el chat en directo, para ver otras perspectivas en torno a lo que es la libertad y el cristianismo, que quizás sea el tema principal que hoy nos convoca. Así es, y es que Horacio le contaba antes de iniciar el streaming que lo conocí en un video que vi sobre un análisis de un debate que le estaba haciendo y me gustó mucho cuando Horacio habló sobre la libertad en respecto al cristianismo. Y el punto para empezar a conversar respecto a este tema, Horacio, sería el siguiente. La gente, los ateos, los nuevos movimientos políticos, las nuevas generaciones, de hecho, piensan y creen que el cristianismo tiene una similitud con el prohibicionismo, con el restriccionismo, que es coercitivo, que de hecho el cristianismo es la simbología pues viviente de lo que significa lo que deben derribar. Algunos autores afirman directamente que para las sociedades es necesario empalar directamente el cristianismo, que hay que abolir el cristianismo. De hecho, el ataque de muchas personas realmente no es ni siquiera al budismo o hacia el islam, es hacia el cristianismo puntualmente, porque el cristianismo ha determinado muchas de las bases políticas de nuestras sociedades. Así que, Horacio, me gustaría saber tu punto de vista frente a lo que implica la libertad desde el cristianismo. Bien, vamos a comenzar. Es muy interesante lo que has planteado respecto a los encuentros ecuménicos propios de la posmodernidad. Y en ese punto voy a destacar un aspecto que considero humildemente que es importante. Hay una serie de conceptos en torno a la libertad que tienen que ser desmenuzados, así que vamos a empezar quizás con un pantallazo histórico muy rápido, pero sin salirnos del eje. Porque no podríamos hablar de lo que es la libertad si previamente no tenemos alguna acepción básica de en torno a lo que es la verdad. Y lo voy a tratar de explicar en términos muy simples esto. Vamos a hacer un paso anterior. Antes de hablar de la verdad, vamos a tratar de hacer un ejercicio teórico básico. Todos conocen el dilema del prisionero. No voy a perder mucho tiempo explicándolo porque de hecho uno simplemente pone en Google dilema del prisionero y aparece allí explicado gráficamente. Lo que es cierto con el dilema del prisionero, es quizás una cuestión de lógica, incluso ya de lógica formal. A mayor cantidad de información, mayor libertad. Todos saben que en el dilema del prisionero se le da a uno de los dos prisioneros, hay dos prisioneros que están encerrados, la posibilidad de tener penas más reducidas, incluso salir en libertad, de acuerdo a una serie de opciones que incluso son contraintuitivas. Básicamente,
Lo que sucede es que no saben cómo va a accionar el otro par que posee, que también está detenido. ¿Qué es lo que rescatamos del dilema del prisionero para empezar este tópico en torno a lo que es la libertad y el cristianismo? Que ciertamente a mayor cantidad de información, bien, a mayor cantidad de conocimientos, a mayor cantidad de conciencia sobre los estados y los actos, mayor libertad hay para elegir. Ejemplos concretos. Le voy a dar un ejemplo incluso económico, siendo que la economía no es mi área. Pero ¿cuál es el gran problema de la inflación? Van a ver cómo todo esto se vincula. Que en la inflación, uno de los fenómenos que se genera es la pérdida de noción del precio comparativo. Entonces, no hay información para que uno pueda elegir en libertad cuánto valdría un chocolate o un celular. Entonces, las especulaciones empiezan empiezan a oscilar las especulaciones en torno a los precios, porque no hay un parámetro de medición confiable. Entre tantas explicaciones, esto es algo muy básico. Entonces, básicamente uno diría, entonces, ¿cuál es la verdad? Y bueno, empezaremos con una intuición muy básica. Voy a empezar con una explicación elemental. Es la adecuación de la conciencia del sujeto y sus postulados en torno a aquel objeto cognoscible. Es decir, si yo tengo que objetivamente hay una pared blanca y yo como sujeto observador llego a la conclusión de que la pared es blanca, tal postulado no solo goza de lógica formal, sino que a su vez es adecuado a la realidad. Entonces allí ya habría un principio de verdad. Esto es en términos muy elementales. Es decir, hay una adecuación al orden. Aclarado ese punto, no me voy a salir de tema, ahora sí vamos a entrar más de lleno en lo que es el cristianismo. Quise hacer esta introducción para que tengan elementos básicos. Especialmente me interesaba la idea de la verdad, luego van a descubrir el por qué. Porque de hecho, el cristiano en realidad distingue lo que es verdad de libre albedrío. Y esto es fundamental. No comprender esta esencia, porque son dos esencias, implica luego caer en algunos errores que van a ver en ciertos debates que he tenido con algunos filósofos objetivistas, algunos filósofos, podríamos decirle randianos, mal en pronto, incluso con expositores de los movimientos libertarios, con feministas, caen normalmente en este error, que incluso es un error que se ve incluso en el debate pro vida, confundir ciertos elementos emergentes con las esencias. Bien, entonces, no hay que confundir la esencia del libre albedrío con lo que es la libertad para el cristianismo, porque insisto, el concepto de libertad no es lo mismo para Marx, como no es lo mismo la libertad para Foucault, como no es lo mismo la libertad para San Agustín. Vamos a empezar entonces por el aspecto del cristianismo. El cristianismo, en sus variantes, en sus variables filosóficas, reconoce que hay una suerte de prerrogativa, más que prerrogativa, diríamos una facultad natural en el hombre, que es el libre albedrío. El libre albedrío se puede traducir como la facultad o la voluntad. Vamos a hacer, para poner un lenguaje común, vamos a hablar de voluntad. ¿Qué es esta voluntad? Que yo, desde mi conciencia, puedo optar, digamos, sin coacción externa y sin coacción interna. Después vamos a ver cuáles son las variables. Puedo optar por el mal o el bien. San Agustín va a sostener entonces que el libre albedrío hay una suerte de confusión con lo que es la voluntad. No confusión en cuanto a errar a los términos, sino en cuanto a que voluntad y libre albedrío son inseparables, son inherentes en sí mismos. Entonces, la libertad es cuando ese libre albedrío, esa voluntad del hombre, esa capacidad de accionar o no accionar, o accionar hacia el bien o accionar hacia el mal, esa capacidad se desplaza en el movimiento hacia el bien. Muchos dirán, bueno, ¿cómo definimos luego el bien? Allí entra toda una visión teológica respecto, pero a grandes rasgos tomamos dos elementos fusionados de la filosofía aristotélico-tomista. Podríamos decir que es la adecuación del objeto al bien mayor o la adecuación al orden. Bien, a grandes rasgos uno diría, bueno, ¿qué es el bien? Es deseable por contrario de adecuación hacia el fin propio de la cosa. Explicación. Filosofía 1 estoy hablando, digamos. Yo sé que es mucho más profundo, pero trato de resumir para que lleguemos con los tiempos. Entonces, en esta adecuación hacia el orden y hacia el fin propio de la naturaleza de las cosas, cuando el hombre actúa en ese sentido y actúa en base al bien, en base a la virtud, podríamos hablar de mal en pronto,
Allí es cuando estamos hablando de una verdadera libertad. Ya vamos a pasar a cuestiones más específicas, de ejemplos más concretos históricos que muchos están esperando, incluso algunas comparaciones con políticas posmodernas. Ya vamos a entrar en este punto. Miren, la virtud, hay una característica que incluso es compartida desde Aristóteles hasta Kant, pero quien profundiza finalmente es Santo Tomás, que toma elementos de San Agustín en torno a lo que es la libertad, pero hay una profundización. Entonces, así como para Aristóteles la virtud no es solo una forma de ser, sino una forma específica del ser. Y es cuando esa forma específica del ser alcanza el perfeccionamiento. ¿Qué sucede si entonces se traslada la virtud a la persona? Es cuando la persona hace de ese perfeccionamiento un hábito, una fortaleza moral que lo compele a alcanzar aquellas virtudes, aquellas formas específicas de su ser en su alma en el sentido del ánima, aquello que dota de vida al ser, al ente, y lo opta a alcanzar un bien mayor. Entonces allí estaríamos hablando de que el libre albedrío en torno a esta virtud es la libertad para el cristianismo. No sé si hasta acá me vienen siguiendo, si estoy siendo claro, porque si en algún momento me dicen no está siendo lo suficientemente claro, rebobinamos. Pero sí me interesa esto. ¿Por qué? Porque técnicamente, y esto es una cuestión teológica que a mí me apasiona muchísimo, cuando uno opta por el mal, para el cristianismo, estamos hablando de filosofía cristiana, para el cristianismo, en la opción por el mal no hay libertad. Podrían llamarle algunos libertinaje, pero técnicamente hay una separación de la voluntad hacia ese bien mayor. Por lo tanto, no puede ser considerada la libertad, que es un bien, una premisa válida dentro de lo que es el mal. Porque para la ontología cristiana no se sigue del mal el bien. De hecho, muchos cuestionan la existencia propia del mal. En lo que es la teología, de hecho, el mal por sí mismo no posee esencia natural por sí misma. De hecho, el mal termina siendo el no bien. Como tampoco existiría el frío, siendo que es el no calor, como tampoco existiría la oscuridad, por cuanto simplemente es la no luz. Esto es una visión muy específica del cristianismo, una filosofía muy específica. Entonces, la libertad, digamos, no se puede hablar de libertad cuando no hay una adecuación a la verdad. Por lo tanto, la persona que se somete al error o al engaño, porque hay una distinción en torno a qué es el error. O sea, de hecho, yo escribí hace tiempo atrás sobre esto en Instagram, pero supongamos las dos grandes teorías, error y engaño, lo vamos a hablar en el mismo sentido en esta ocasión. Vamos a hablar error y engaño, ya sea por las ideas erróneas o por el engaño en los sentidos, que creo que es una teoría bastante moderna, pero que sirve este caso. Así haya error en los postulados o haya un engaño en los sentidos, lo cierto es que quien actúa bajo el error carece de la información completa de la verdad. Por lo tanto, no hay libertad. Ejemplos simples. A ver, una persona que no sabía que comer un determinado alimento le iba a causar indigestión, porque no pudo preverlo por la falibilidad propia del hombre, difícilmente podemos hablar de una libertad plena. Ahora, si vamos a hablar de libertad plena, ya no solo en base a la falta de coacción externa, que es fácilmente detectable, yo creo que en este sentido hay que cederle cierta lógica al liberalismo político en cuanto a la relación del individuo con el Estado, más allá de que yo no soy muy adepto al liberalismo, pero tienen cierta lógica. Luego tenemos el problema de la coacción interna, porque quien está dentro del error difícilmente puede optar por la libertad, porque de hecho ata al hombre, y esto es un ejemplo que muchos lo conocen, los que se han criado en el campo, ata tanto al hombre las cadenas externas como las internas. Uno puede observar un caballo con la fuerza que posee ese cuadrúpedo atado a una silla de plástico, pero porque internamente ya considera que no puede escaparse de dichas cadenas. Así también, como en su momento hablamos que el vicio perfecciona y es una forma específica del ser del alma, el vicio es aquel hábito que lo compele al hombre a mantenerse atado al error. Por lo tanto, no es libre de salir de dicha forma de vida. Eso es una introducción muy básica que traté de resumir en 10 minutos lo que es 2000 años de filosofía cristiana. Entonces, yo digo porque después vienen los comentarios. Sí. A ver, es un video de YouTube. Si alguien realmente quiere profundizar, se contacta conmigo, coordinamos un seminario con todo gusto, pero es un video de YouTube. Aclarado eso, ¿no? Porque uno ya,
cuando está en las redes conoce cómo viene el sistema. Ahora, esto es real. Vamos a tomar un ejemplo en este momento a mí me encanta Russell Kirk, como conservador que ha sido, asesor de Ronald Reagan, católico, de hecho es converso, era protestante, después se hace católico. Es muy interesante su vida. Y cuando escribe los 10 principios conservadores, capítulo 2 de qué significa ser conservador, justamente en el capítulo primero, en el principio primero y el segundo, hace una relación en torno a lo que podemos considerar lo que es la libertad a grandes rasgos. ¿En qué sentido? Particularmente con el principio número 2. Si algo que tiene razón la sociedad, particularmente esta sociedad progresista, si algo en lo que tiene razón, cuando dicen los conservadores, los cristianos, los reaccionarios, la gente de derecha, creen que todo pasa por la moral. De hecho, sí. Porque de hecho, la forma en la que una persona vive en libertad en la sociedad depende en gran medida de cómo los miembros de dicha sociedad puedan organizarse en torno a la libertad o cómo entienden la libertad. Por eso van a ver que las grandes ciudades en el mundo, esto lo toma Chesterton, donde hubo un altar, hubo civilización. Porque hay un sentido más allá que las personas nos equivocamos todo el tiempo y somos defectuosos, pero no es lo mismo un error aislado o una serie de errores aislados o unos individuos que erran a una sociedad que en su conjunto, en su tejido social, abrace el error. Eso creo que es importante destacar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las sociedades cristianas, a grandes rasgos, han gozado de un nivel de libertad que no han gozado las demás. Porque van a caer alguna serie de falacias que son muy entretenidas ver. En ese sentido son muy entretenidas. Uno cuando ve lo que es la leyenda negra de la iglesia, dice no, porque la Inquisición hizo X y porque lo vi en un museo. Hay que ver la procedencia, ¿no? Porque hoy por hoy yo también podría montar un museo, hay que ver la falibilidad. Pero luego uno consulta documentos históricos como los de Levalli, que es uno de los historiadores juristas más importantes al menos de Argentina, y uno se da cuenta que, por tomar el ejemplo, cuando la cristiandad aflora con este concepto de libertad, incluso en la Edad Media, mal llamada Edad Media, porque la cristiandad, Edad Media la llaman la Ilustración para desacreditarla, en ese sentido no se hablaba ni siquiera de derechos. Derecho es una palabra que aparece con el Estado moderno. ¿Bien? La idea de la Edad Media funciona en base, lo tomo del Cáliz de Plata, que es una teoría jurídica muy en particular, pero del derecho divino venía el derecho natural y el derecho positivo tenía que estar ajustado al derecho natural. Y lo que se hablaba en ese momento como premisa básica eran las libertades. Libertades que venían otorgadas no solamente en concepto de individuo tal como se conoce hoy, sino que venían otorgadas en base al gremio al que perteneciesen, en base al estatus que poseyesen en la sociedad, en base al rol asignado, en base al rol adquirido. Cuidado, porque ahí aparece una serie de mitos muy interesantes, ejemplos concretos. Hoy por hoy se habla del feminismo y la emancipación de la mujer. Las ciudades europeas se constituyen alrededor de las abadías, que eran lo más seguro que existía en aquel momento, recuerdan contextos de guerra, lamentablemente. Y la mujer llegaba a ser abadesa, llegaba a ser centro de ciudad. Entonces, esta idea de que la posmodernidad y el feminismo le otorgó la emancipación a la mujer, uno tiene que pensar qué pasó del siglo XVI al siglo XXI, que la mujer fue erradicada de la escena pública. Habría que ver qué sucedió en esos 5 siglos y nos llevaríamos más de una sorpresa cuando uno empiece a investigar. Pero, entonces, lo que nos queda como conclusión es: al cristiano le importa la libertad. ¿Quieren ver ejemplos concretos? Voy a tocar la etapa más difícil quizás de defender, que es justamente la Edad Media. En la Edad Media no estaba prohibida la prostitución. Por tomar otro ejemplo, recién tomé el ejemplo político de las abadesas. Tomemos el ejemplo de la prostitución. Había libertad, pero fue el debate que yo mantuve el día de ayer con un anarcocapitalistas, donde yo les mostraba, y esto está documentado también por Levalli. La prostitución era legal, es un documento jurídico. O sea, uno puede interpretar luego lo que sea, pero el documento jurídico es la ley positiva en ese contexto. Nos guste o no nos guste. Pero, como la Iglesia considera que es inmoral el acto de la prostitución, nunca dijo, voy a prohibir y quemar a la mujer que ejerce la prostitución. De hecho, estableció cofradías y hermandades para ofrecer a la mujer que voluntariamente quisiese llevar otra forma de vida. Entonces, el cristiano, por una cuestión lógica, si ni siquiera nuestro propio Señor Jesucristo utilizó la coacción
física y violenta el poder político para convertir, menos podría un cristiano utilizar el poder político, la coacción y la fuerza para convertir, digamos. O sea, entonces, y en ese sentido, por más que mucha gente diga, la iglesia hizo tal cosa, muchas veces confunden corona con iglesia y confunden poder político con iglesia. Y dicen, no, porque la corona era católica en tal año, en tal contexto. Miren, yo también podría decir, tal docente en tal colegio era de una determinada forma, por lo tanto, todos los docentes en todos los colegios poseen la misma cualidad. Eso es una falacia. De hecho, yo podría decir, la esclavitud es exclusivamente de la gente blanca, porque en realidad los blancos son los que trajeron esclavos del sector A al sector B. También es un error, porque de hecho está demostrado por Levi-Strauss que incluso en las comunidades africanas había esclavitud. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Son blancos no blancos? Ahí tenemos un problema cuando confundimos lo que es la naturaleza caída del hombre con las instituciones, con las cualidades de las instituciones, con lo que son las premisas esenciales de dichas instituciones. Entonces, ahí, como estamos viendo, podríamos citar otro ejemplo en torno a lo que es la libertad, particularmente, y más en tiempos modernos, lo que es que no haya interferencia por parte del poder político en esta prédica, porque curiosamente, uno ya lo ve en la Ilustración. Francis Bacon queriendo reemplazar la ciencia, queriendo reemplazar a Dios por la ciencia, Robespierre queriendo reemplazar a Dios por la razón, Marx queriendo reemplazar a Dios por el Estado, Gloria Álvarez queriendo reemplazar a Dios por el mercado. Entonces, hay un afluente muy interesante en ese sentido de teorías, pero lo que queda finalmente en última instancia es Dios, al menos para el cristiano, es fuente de verdad y de sabiduría, obviamente de justicia. En una sociedad de justicia, uno, de hecho, es una crítica muy interesante que hace Calderón Bouchet. Uno, cuando busca la verdad y la justicia, el resto viene por añadidura. Entonces, uno, en base a la verdad, alcanza la libertad. ¿A qué queremos llegar con esta primera parte? Quizás me extendí demasiado con el primer tópico, pero ¿qué es lo que me interesaba que quedase claro? La libertad importa para el cristiano. Por más que muchos digan que no, la libertad importa. Te voy a cerrar con un ejemplo muy concreto, porque yo sé que si hablamos de filosofía, se dormirían todos. Yo me dormiría, me voy a quitar, yo me dormiría. Pero vamos a hablar un poquito de un ejemplo concreto. ¿Saben dónde hay mucha libertad? Porque hoy está de moda hablar de la libertad. Uno, de hecho, pone la televisión y es viva la libertad en todos los canales, uno en todas las redes sociales es viva la libertad, y uno va a una marcha, es viva la libertad. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es la libertad? Porque es muy fácil hablar de libertad y luego, para definirla, hay un problema epistemológico en más de una ocasión. No siempre, pero más de una vez, muchos tienen un problema epistemológico. Así que, como yo no la puedo definir porque soy bastante ignorante, voy a dar un ejemplo. ¿Saben dónde hay libertad? Mucha libertad. En la familia. Les voy a citar un ejemplo. Y familia. Hay distintos tipos de familia. Hay familias más funcionales, familias más disfuncionales. A mí me toca trabajar en una fundación contra el abuso sexual infantil. Sabemos que hay familias muy disfuncionales. Y también hay familias muy lindas que, sin estar casadas por la iglesia, digamos, no dejan de ser esta célula básica de la sociedad, como diría Aristóteles, 2400 años, y sigue teniendo razón. De hecho, el psiquiatra Sergio Peñilillo así él mismo lo admite, tal como funciona la familia es como funciona la sociedad. Y eso es un estudio de campo muy, muy interesante, porque incluso toma las poligamias orientales. Pero en la familia, salvo algún accidente, insisto, que sea disfuncional, en general en las familias siempre hay algún conflicto pequeño, que no se hablan los tíos, que se pelean los hermanos, pero en general hay un ámbito de libertad. ¿Saben por qué hay un ámbito muy interesante de libertad, especialmente cuando son familias bien constituidas? Porque en la familia, el amor, como esta ligazón, de hecho yo escribí sobre lo que es el amor tiempo atrás, en términos filosóficos, esta tendencia a la unión, como podría ser definido en términos filosóficos lo que es el amor, se da por el propio estado, se da por la propia pertenencia. Ejemplos concretos. Supongamos que yo fuese simplemente un empleado de comercio. ¿Bien? Yo, si fuese un empleado de comercio, difícilmente estaría acá hablando, no me hubiesen invitado, porque es una realidad, porque no me conocerían, porque me dedicaría a otra cosa. Entonces, si estoy acá es porque tengo cualidades que no tiene un empleado de comercio. Y mi jefe me retaría si yo no trabajo, y si no trabajo se rompe el vínculo. Y tendría otro tipo de amistades
que me podrían apreciar por otras características, que eso es muy interesante porque es otro tipo de amor muy particular, el de la amistad. Pero si yo voy a jugar al fútbol y no sé jugar muy bien, posiblemente me digan, mira, Horacio, al banco. Ahora bien, en la familia, por más que uno a veces esté un poco más chinchudo, a veces esté un poco más malhumorado, a veces uno esté un poco y no se lleva bien con la gente, pero el plato de comida está ahí. El cómo te fue hoy está. La posibilidad de andar con cara de traste, todos saben que yo soy bastante particular con ese sentido, los que viven más o menos cerca mío saben cómo soy. Esa libertad de andar serio, porque uno tiene problemas serios en la vida, digamos, uno la puede tener solo en la familia. Uno se pone frente a la cámara y sonríe. De hecho, uno ve la foto y dice, Horacio, ¿por qué nunca sonreís? Bueno, porque es mi forma de ser. Pero ¿dónde es el único lugar donde no me piden que sonríe? Que eso es lo curioso. El único espacio donde a mí no me piden que yo sonría, por eso tomé el ejemplo del empleo de comercio, es con la familia. Entonces, quiere decir que la libertad del ser se alcanza en forma plena para el humano dentro de la familia. Bien, es más, le voy a contar una situación trágica. Esto es muy fuerte, esto lo que les voy a contar. Voy a estar muy cuidadoso porque sé lo que es YouTube. Ok. Antes de dedicarme a esto de la radio y la fundación, estaba en un lugar, trabajaba en un lugar. Trabajando en ese lugar, tomamos contacto con una mujer que a mí eso me partió el corazón en 20. Era mamá de un chico que estaba preso. Bien, ya que estamos hablando de libertad, este chico estaba preso. Y bueno, había sido acusado porque había intentado abusar en forma simple, artículo 119, en forma simple, a una maestra. Bien, entonces era una situación muy, muy compleja. Cuestión que no estaba bien en la cárcel. Todos saben a lo que yo me refiero, ¿no? No estaba bien este chico en la cárcel. Y la madre estaba claramente, como mamá, estaba preocupada. Estaba muy preocupada. ¿A qué voy yo con eso? Fíjense en que aún en un caso extremo de una persona que se ha equivocado en la vida, claramente que no estoy defendiendo lo que hizo este chico para nada. Tampoco defiendo lo que le hicieron al chico, quiero aclararlo. O sea, no. Yo no creo que un mal se corrige con un mal mayor. Exacto. Para nada, quiero aclararlo desde ya. Muy bien. Pero digo, bien el caso extremo que le estoy dando, que es un dato muy sensible, que aún ese chico, totalmente perdido en la vida con todo, le quedaba a la madre como el último espacio de libertad para decir lo que estaba sufriendo y para poder pedir ayuda. Entonces, ¿qué institución, si no es justamente la cristiandad, ha defendido y sigue defendiendo al día de hoy la familia cuando es el principal núcleo atacado? Porque ¿qué sucede? Destruyendo la familia, se destruye el principal cuerpo intermedio que no deja al individuo desnudo frente al poder político. Entonces, muchos hablan de la libertad y cuidado, porque yo cuando veo lo que han sido las publicaciones de Open Democracy, que es el portal de Open Society en un tono liberal, no difiere en nada el ataque a la familia a lo que planteó en su momento Engels. Y no difiere en nada lo que planteó en su momento Kate Millett a lo que planteó en algún pasaje específico ciertos pensadores contemporáneos en pos de la libertad. Entonces, como estamos viendo, a partir de cómo se constituye la familia, aquello cito siempre Sergio Peñalillo, Amor, Sexo y Erótica, son 2 tomos muy interesantes, y Jorge Escala, Recrear la cultura de la vida, son libros breves, cortos, simples, pero muy detallados, donde explican cómo justamente hay muchos tipos de familias, sí, es verdad, desde homoparentales, que es una discusión aparte, hasta exogámica y monogámica duradera, como es la cristiana, hasta poligámica, como son las orientales. Pero en todos los aspectos, eso se repercute luego a cómo esa sociedad goza o no en sus miembros de libertad. Espero haber sido claro en esta media hora. Perdón si me extendí, pero quería tratar de ser lo más gráfico posible en ese sentido. No te preocupes, Horacio. Creo que más de uno tendremos que volver a ver el video y tomar alguna nota de algunas referencias para leerlas nuevamente de lo que nos has dado. Yo quisiera
tomar un poquito algunas cosas. Tú nos has dicho, básicamente, me corregirás si estoy equivocado, y eso va muy de la mano de las palabras de Jesús, ¿no? Cuando Jesús dice básicamente que el que practica el pecado es esclavo de su pecado. Y a mí me llama la atención lo que tú hablas, porque básicamente estaríamos diciendo que la libertad, la verdadera libertad, la única libertad, de hecho, se podría vivir siempre y cuando se viva en pro de la verdad, ¿sí? Y la sociedad actualmente, en mi caso, yo lo pienso así, trata directamente de un ataque constante desde muchos ejes a la verdad, a la libertad y a la realidad. Entonces, si un sujeto no tiene un aspecto, una objetividad, precisamente un orden hacia ese contexto, hacia esa realidad que está a su alrededor, cualquier cosa es lícita. Ahí entraríamos a hablar de relativismos y otras ideologías. Sin embargo, me gustaría preguntarte algo, y es básicamente sobre algo que he estado leyendo sobre Chesterton, G.K. Chesterton. Yo sé que lo debes conocer. Él afirma puntualmente que el problema de la sociedad no es que no quiera creer en Dios. El problema de la sociedad es que, de hecho, pueda creer en cualquier cosa. Básicamente, o sea, si no crees en Dios, cualquier cosa se puede creer, y eso luego se convierte en un dogma. Y para mí, de hecho, lo que he estado revisando es que la sociedad ha dogmatizado los conceptos literales y en esencia de lo que implicaría la libertad en virtud del ser humano. El ser humano solo podría ser en esencia un verdadero ser humano libre en virtud de esa verdadera libertad. Ahora, mi pregunta iría hacia esto. ¿Tú piensas y consideras que la no creencia en Dios o la negación de la existencia de Dios básicamente sería un ataque en pro, precisamente, de una forma de ataque, más bien, porque estos movimientos constantemente buscan atacar la existencia de Dios para resignificar, por decirlo de alguna manera, lo que es la libertad, la verdad y la realidad? Vamos por parte porque preguntas complejas respiran complejas. Okay. Y los que somos un poco más limitados a veces tenemos que ir como estructurando, ¿no? Porque si no nos perdemos. Respecto a la libertad, la voy a dejar para la última parte, porque fue la última parte de tu ponencia, que coincido, pero ahora vamos a ir en ese sentido. Voy a tratar de estructurar la respuesta. Sin excepción, esto es parte de la experiencia universal. Podríamos decir que es una ley del hombre. Sin excepción, todos creen en algo. De hecho, yo lo tomo Francis Bacon, insisto, tomo el ejemplo de Francis Bacon con la ciencia, Robespierre con la razón, Marx en base a esta utopía de Rousseau que alimentó luego las comunas de París, Margaret Sanger en su visión eugenésica del mundo. Es muy curioso porque de hecho uno ve luego los grandes avances del cientificismo como discurso y eran secularistas ateos. O sea, el gran salto adelante de Mao Zedong, goulash rusos, campos eugenésicos a mitad del siglo XX. Esto creo que amerita que quizás tengamos que repensar un poco la importancia de la ciencia, pero el problema del cientificismo. Entonces, las personas creen. Y esto es muy curioso porque a veces uno ve algunos espacios, a mí me llama soberanamente la atención, dicen ser una alternativa al globalismo, porque el globalismo pareciera ser que nos va a quitar las libertades. De hecho, yo creo en eso, yo creo que es un proyecto totalitario, el globalismo. Es el más totalitario de todos los proyectos. Sobre esto tengo una conferencia con Javier Villamor para profundizar, si a quien le interesa. Y espero que algún día puedas vos también estar con Javier Villamor, que es una gran persona y un gran referente, igual que Pablo Muñoz Iturrieta. Es más, capaz que los invito a los tres algún día a mi canal y listo. Pero, ¿cuál sería el problema de fondo acá? Que si a mí me molesta una bandera multicolor que reemplaza la libertad de cada nación de autodefinirse, no la puedo reemplazar luego con una bandera monocromática. Bueno, estos espacios se han arrogado la capacidad de tener el monopolio de la libertad. Y esto es riesgoso, porque no hay monopolio de la libertad mal que les pese a muchos. O sea, la libertad va a ser X para el cristianismo, que ya lo explicamos, al que le cuadre, adhiere. Pero la libertad es distinta para el liberal. De hecho, la libertad es distinta para el libertario.
cuidado porque con la relación del Estado son dos discusiones totalmente disímiles. Y la libertad es distinta para el marxista. Y la libertad es distinta para la escuela de Frankfurt. De hecho, yo tengo 2 documentales en mi canal. Y fueron 2 documentales que me llevó un tiempo investigar. Pero Frantz Fanon, cuando reivindica el terror como ideología en contra del blanco, también lo hace en una visión eminentemente de la liberación del hombre de color. Y Marcuse, cuando reivindica los actos de terror como ideología, uno dice ideología cuando habla, por ejemplo, de fascismo, ecologismo, feminismo, bueno, ese tipo de terror, todos saben lo que es YouTube luego, es el que reivindica Marcuse. Y también lo hace en pos de la liberación. De hecho, la teoría de la liberación de Marcuse es el contenido teórico que permitió explicar tiempo después lo que fue el Mayo francés. Entonces, cuando alguien a mí me habla de libertad, yo siempre lo escucho con respeto como toda persona, pero uno también piensa, ¿qué tipo de libertad? ¿O en base a qué orden de libertad? ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Y acá sí esto me permite ingresar a la parte final de tu pregunta. Espero haber sido claro en ese punto. Súper. ¿Qué sucede con la posmodernidad? Bueno, vamos de vuelta. Las personas, por experiencia universal, creen en algo. Aun cuando no creen en la vida más allá de esta vida, que es existencialismo, pero bueno, creen en la materia, creen en el ente. Heidegger cree en el ente, Heidegger crea la teoría del uno. A ver, entonces, es insostenible. Jean-Paul Sartre tenía una teoría sobre la vida. Y uno dice, no, porque era existencialista. Sí, pero creía en ese ente. No desconoció el ente. Aún Judith Butler, postestructuralista, tan conocida por muchos actualmente, tiene una concepción en su teoría respecto a que hay conjuntos de individuos, como el nominalismo de Guillermo de Ockham, que dijo todo depende de cómo sean denominados porque no hay entes trascendentales o universales. Sí, pero siguen reconociendo la existencia del ente como entidad natural arrojada al mundo. Por lo tanto, reconocen que hay un algo. El propio dualismo cartesiano ya reconoce la conciencia. De hecho, es una de las teorías más difíciles que a mí me tocó estudiar respecto a lo que es el yo. Estudiar el yo desde el dualismo cartesiano, que rompe con el monismo, ahí ya hay un problema, pero bueno, al menos está reconociendo que hay una creencia. Entonces, las personas creen. Si uno lo dice en Lyotard, cuando se pregunta por la condición posmoderna, claro, él habla de que han desaparecido los metarrelatos, los 4 principales, cristianismo, iluminismo, liberalismo, comunismo, con todo lo que es esas visiones utópicas no en el sentido de Santo Tomás Mora, claro. Pero no, sí tiene un problema porque no fueron capaces de reemplazar el metarrelato. Las personas tienen un metarrelato, las personas poseen naturalmente un metarrelato. De hecho, es muy interesante Jordan Peterson, que lo podría haber tocado en el tópico anterior a Jordan Peterson, pero bueno. En ese sentido, los metarrelatos van a seguir floreciendo. Quizás cambien algunos elementos estéticos, porque la posmodernidad es un proyecto estético, narcisista por donde se observe, pero también es un proyecto futurista con sus problemas. Porque ¿qué sucede? Claro, ya no es un proyecto utópico, quizás sea distópico. Acá aparece el ecologismo como principal vanguardia, pero no deja de haber un sistema de creencias en las personas. A ver, si vamos al ejemplo del ecologismo, la gente ha creído en marcos teóricos falaces. En los 80 era el enfriamiento global, después fue el agujero en las capas de ozono en los 90, después fue el calentamiento global en el 2000, después fue el cambio climático en el 2010, ahora la superpoblación. Y Paul Ehrlich ya se había equivocado con su teoría malthusiana cuando escribía la bomba demográfica y sin embargo se sigue insistiendo en los mismos errores. Entonces, la gente cree, por más ateos que se digan, la gente cree. La gente que cree que el animal equivale a un ser humano en su ontología, todavía no pueden dar respuesta de por qué el animal no posee campo cultural. Porque no pueden dar respuesta de eso, no posee un campo cultural, no posee lenguaje. Y confunden comunicación con lenguaje, pero el lenguaje como campo cultural que permite a las personas abstracciones, entiéndase contar un chiste, contar una historia de terror, los animales no lo realizan, los animales se comunican incluso por instinto. Entonces, a lo que voy yo es, la gente cree, yo creo en Dios.
Y muchos dicen, bueno, yo creo que el animal equivale a un humano. Y otros dicen, bueno, yo creo en la teoría de la evolución. Y dicen, bueno, crean. No deja de ser una creencia. De hecho, la teoría de la evolución es muy curiosa porque nunca se ha dado un caso de que dos especies coexistan, siendo que la evolución implica el movimiento de un paso a otro. O sea, ¿qué es lo que es la evolución como movimiento? El paso del acto a la potencia. Entonces, ¿cómo pueden ser acto y potencia simultáneamente y un estado perfecto del ser cuando la potencia es un imperfecto del ser en términos filosóficos? Tenemos esos problemas, pero conclusión, la gente cree. Pero acá viene la trampa de la posmodernidad. Porque hice toda una introducción para cerrar la historia así como las películas de terror en 5 segundos. Miren. Si hay un proyecto totalitario, si es totalitario, que insisto, no es lo mismo hablar de totalitarismo que dictaduras, sino es lo mismo hablar de dictaduras que de tiranías. O sea, uno trata de ser cuidadoso con los términos. Si hay un proyecto totalitario, es un proyecto que abarca la totalidad. Nada más totalitario que una ideología, porque las ideologías intentan abarcar la totalidad del hombre. Entonces, ¿cómo la abarcan? Y bueno, usan un conjunto de ideas abstraídas que están por fuera de la realidad, algunos les llaman anticientíficas, en realidad son desfasadas de la realidad. Bien, intentan explicar de este conjunto de ideas el fenómeno completo de la experiencia del hombre. Ejemplos, una ideología me podría explicar que ¿qué tienen en común la caída del Imperio Romano con la Revolución Industrial? La lucha de clases. Bien, aprobado, sacaste un 10. Entonces yo diría, ¿qué tienen en común, por ejemplo, la Edad Media con los movimientos interseccionales de Black Lives Matter? La opresión heteropatriarcal del blanco. Bien, sacaste un 10. Entonces, claro, explican todos los fenómenos que no tienen puntos de unión en su esencia desde la ideología. Si hay un problema, cuestión de género, cuestión del ecologismo, cuestión del socialismo. Entonces, esto es un proyecto totalitario. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ahora, si yo quiero dominar a una determinada facción de la población o la población entera, porque mi ideología totalitaria así me compele como Robespierre, que creía que era capaz de diseñar desde la razón todo el tejido social, pues es el único iluminado capaz de decidir por los demás, tengo que empezar a eliminar los cuerpos intermedios. Es como en una batalla, uno que hace boxeo, lo primero que tiene que hacer es, antes de noquear, que la persona no esté en guardia, porque si no, no noquea. Bueno, salvo que tengas una mano lo suficientemente fuerte, pero en general no pasa. Ni siquiera en los profesionales. Pero, entonces, ¿cuál es el principal cuerpo intermedio? La fe y la familia. Porque son los que dotan de un sistema de axiomas, de creencias, de doctrinas de vida, que a tal punto que en pos de defender la fe y la familia, particularmente la fe, hay personas dispuestas a morir en los leones antes que pisar un crucifijo. Y de hecho hay bastante experiencia si uno ve los mártires que ha dado el cristianismo al mundo. Hasta el día de hoy sigue sucediendo, lamentablemente. Tanto que hablan de que la sociedad evoluciona. Les hago un pequeño spoiler a los que nos están viendo en este momento. No crean en el cambio, es una mentira. No. Cambian los emergentes. Voy a ejemplos concretos. Miren, hace 2000 años atrás a los inocentes se los mataba con espadas de hierro. El poder político mataba con espada de hierro. Hoy a los inocentes el poder político los aniquila con misoprostol. No crean que hubo cambios. Las esencias están allí. Yo he visto pasar tantas personas a lo largo de mi vida y las personas saben que roban, mienten, ultrajan. Entonces, y hace 2000 años atrás, roban, mienten, ultrajan. No crean que hay cambios esenciales. Las esencias no cambian, les aviso. Salvo un cambio radical, pero eso implicaría una desaparición de la esencia. Y si la humanidad sigue en pie, es porque hay una esencia en la humanidad que todavía no cambió, que es propia de su naturaleza caída. Entonces, ¿qué sucede con la postmodernidad y este proyecto totalitario? Que no pudieron tapar el sol con la mano, porque el sol seguía brillando. Entonces las personas, no quiero hacer alusión al mito de las cavernas porque eso sería un tema muy, muy complejo por este momento, pero las personas seguían teniendo la posibilidad de alcanzar esa verdad, de salirse de lo que el sistema les proponía y alcanzar esa verdad, y en esa verdad ser libres. Aun si estuviesen en una celda, alcanzaban la verdad. Por eso antes había mártires a mansalva, porque no estaban dispuestos a vivir por fuera de la verdad y por fuera de la libertad. ¿Hoy qué sucede? Que muchos cristianos sirven a dos señores, quieren quedar bien con el mundo y con la verdad y la libertad.
Pero ¿por qué se da este fenómeno? Esto no es un juicio inquisidor. De hecho, podemos hacer eso de la Inquisición, hay muchos mitos, pero esto no es un juicio en ese sentido, sino es una realidad. Porque la posmodernidad no tapó el sol con la mano. La posmodernidad lo que hizo fue encandilar al hombre con 1.000.000 de reflectores. Entonces el hombre ya no supo para dónde ir, porque estaba encandilado. Ya no vio ese pequeño brillo que detrás de tantos campos escarpados podía llegar a alcanzar, sino que simplemente se quedó atado a un eterno presente, encandilado sin esperanza. Me recuerda la vida del hombre moderno a Sísifo, repitiendo su acción vez tras vez. Es una carrera sin fin hacia la nada misma, porque las personas en la posmodernidad tienen muchas metas. Y me pone muy contento que haya gente con metas que las consigue, me pone muy feliz. Pero no tienen propósitos en la vida. Y ojo, que un simple empleado de comercio, me remito al ejemplo que di al comienzo, de repente un simple empleado de comercio, papá de familia que llegue y se toma unos mates con su hija, quizás tenga un propósito más elevado que muchos influencers con 1.000.000.000 de suscriptores que han conseguido muchas metas. De hecho, yo tengo una meta. Yo espero que un día llegar a los 100.000 para poner el cuadrito de YouTube atrás. Es una meta. Pero no es un propósito en mi vida. ¿Bien? Entonces, en la posmodernidad ha sucedido esto. Se ha perdido el propósito. Lo que hay son sujetos que en nombre de la liberación, porque esto es muy curioso, aparece todo. No hay sentido de trascendencia espiritual, pero hay un sentido de creer que la persona es homo deus. Se crea a sí mismo. Entonces, crean su propia religión. Entonces dicen, mi cristianismo es compatible con la causa pro genocidio prenatal. Y mi cristianismo es compatible con tal práctica esotérica. Y mi cristianismo es compatible con ABC. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque hay que desprenderse de las visiones ortodoxas. Y uno empieza a decir de repente, bueno, está bien, te creaste tu propia religión. Y bueno, mi empresa es compatible con la soberanía nacional de otras potencias, pero uno le dice, tu empresa se dedica a hacer negocios con la sangre inocente, que de repente naciones como América Latina, en términos de etnia, de nación a grandes rasgos, no es compatible. En Argentina no es compatible con el pensamiento de la gente en Bolivia, no es compatible con el pensamiento de la gente de Ecuador, de Perú. Bueno, no importa. Y así van viendo que se crean estos homos deus, creadores de su propia verdad. El hombre que se autopercibe mujer, el hombre que percibe que un perro equivale a un hijo. Y finalmente, ¿qué nos quedan? Transnacionales que no les interesa en lo más mínimo el sentido ético porque tienen una filosofía netamente utilitarista, tal como lo planteara Peter Singer en tiempos más modernos a través de la ONU, pero también como lo dice Margaret Sanger con la IPPF. Filosofía utilitarista. Tenemos lo que es el transhumanismo, la ciencia sin límite ético alguno. Y también se han roto los límites con la naturaleza, entonces aparecen los transgéneros, los transespecies. Porque, claro, hay que trascender, como le diría Rousseau, pero trayendo este sentido de paraíso terrenal. No ese paraíso utópico de Santo Tomás Moro, que era la utopía y la utopía, como el buen lugar y el no lugar a la vez. Entonces, no era la ciudad de Dios de San Agustín de, bueno, alcanzaremos algún día. Construimos desde el ingenio artificial nuestro propio sistema de libertad absoluta, a tal punto que no reconocemos límites algunos, pero curiosamente es cuando más esclavo es toda la persona. Porque si algo que es cierto que lo plantea Jordan Peterson, que lo toma de la Biblia, pero que no es bíblico en ese sentido, sino que es una visión incluso agnóstica, pero que aplica, cuando se cae en el error se profundiza en el error, y cuando se cae en la verdad se profundiza en la verdad. Por eso quien es una persona virtuosa profundiza sus virtudes y las vive en forma heroica. Y quien cae en un error empieza a caer en desgracia, y eso se empieza a ver quizás que con algunas inversiones, pero se pueden ver en distintos aspectos de la vida. Entonces, ¿qué nos queda finalmente? Finalmente lo que queda es que en ese error atrapado empiezan estos sistemas de convalidaciones hegelianas de, claro, creyeron en la mentira y la autopercepción y luego necesitan que todo el sistema político los apañe. Y curiosamente, cuando más esclavizados están no solamente los terceros que son víctimas de estas autopercepciones hegelianas de la conformidad de la población para validar tal identidad, sino que para peor, la propia persona queda atrapada en esa mentira. Y aparece la violencia simbólica, porque claro, se percibieron de una forma que no era natural y de repente la naturaleza al hombre no lo va a embarazar.
Allí tienen un problema de disonancia cognitiva, no pueden comprender cómo es que, si ellos son los dioses creadores, cómo un dios creador va a ser imperfecto, cómo un dios creador va a hacer algo que naturalmente no pueda darse. Y empiezan estos conflictos que tienen que ser solucionados artificialmente, y esto profundiza el error, porque ya no era solamente reconocer derechos ante la ley, ahora era reconocer derechos por la ley, y empiezan estas contradicciones. Espacios que en los 60 no les importaba ofender en pos de la libertad a los conservadores, ahora son los que imponen la corrección política, la zona segura y la cultura de la cancelación con tal de no sentirse ofendidos ellos, y caen en esas contradicciones que son el error profundizado. Entonces, ¿de qué libertad se puede hablar si finalmente en nombre de esa libertad se abrazó un error? La debacle, como lo plantea Jordan Peterson, se empieza a hacer cada vez más exponencial, y en las épocas en las cuales pervivió la cultura cristiana, el progreso fue una consecuencia de haber abrazado la verdad y la libertad. No es que hubo más verdad y más libertad gracias al progreso, porque eso es poner el carro por delante del caballo, que es posible, pero no es práctico. Creo que Horacio nos ha entregado una ponencia bastante increíble que gracias a Dios va a quedar grabada en YouTube para que podamos volverla a repasar constantemente. Quiero terminar de esta forma, Horacio, si me lo permites, y es que de hecho estos días yo estaba pensando en la desnaturalización del hombre y tú precisamente hablabas sobre la animalización del hombre. Y leía sobre el experimento del doctor John Calhoun de 1973, más o menos, que fue Universo 25, donde él mete una serie de raticas en un punto, elimina los aspectos naturales de los depredadores y todo este rollo, y él crea una utopía de ratones. Al final termina siendo una distopía, porque estos ratones empiezan a comportarse poco naturales, no se reproducían, de hecho, el comportamiento homosexual se presentó en esta distopía. Bueno, un poco de comportamientos digamos que antinormativos en ese momento. Y me llama la atención es porque este experimento se usa mucho para hablar sobre el control de las masas y el crecimiento desmedido de las poblaciones, pero de hecho el mismo Calhoun dice que este experimento no se debe tomar de esa manera. Hay un asunto con el ser y las relaciones interpersonales en la sociedad. Y creo, totalmente, estoy seguro, que tú has resumido de una manera que no la podría haber hecho mejor yo, porque dijiste en pocas palabras que la libertad que ofrece el cristianismo no desnaturaliza al hombre, de hecho lo hace más virtuoso. Y en este caso me gustaría darte gracias por tu espacio, por tu tiempo. Sé que estás cansado, sé que ha sido un día largo y de verdad te damos muchísimas gracias. La gente que va a verte en diferido te lo agradece tanto como lo hago yo. Así que, Horacio, muchísimas gracias y ojalá que no sea la última vez de tenerte en un espacio de estos. No, muchísimas gracias a vos y espero invitarte pronto a mi canal. Para mí sería un gusto tenerte y espero también que, insisto, voy a hacer una aclaración última. Yo no soy para nada un intelectual, lo tengo que aclarar siempre. Yo siempre me dedico a transmitir ideas. Yo transmito lo que recibí y espero genuinamente poder ayudar y colaborar para que en tu canal te visite gente que sí es intelectual, que yo admiro muchísimo, como Miklos Lukács, como Pablo Muñoz Iturrieta, como Javier Villamor. Así que haremos todas las gestiones para juntarlos a todos aquí en este hermoso canal que es el tuyo, para que sigas creciendo y te aliento a seguir con estos proyectos que tan bien le hacen culturalmente a la sociedad. Gracias, Horacio. Y creo que con esa invitación voy a terminar diciendo las palabras del apóstol Pablo. Soy el más pequeño entre los apóstoles. Muchísimas gracias, Horacio. Dios te bendiga y que tengas una muy buena noche. Saludos a todos y que estén muy, muy bien.